El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más en nuestro programa para hablar acerca de memoria y de historia. En este caso, hoy tenemos a Juan Luis Valenzuela, que estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Córdoba, que además ha sido colaborador en El Plural, y que pues hoy viene a hablarnos de su último libro, La fractura de la democracia. Un libro en el que se habla sobre la guerra civil y también la represión durante la dictadura franquista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Luis? Bien, bien, algo cansado, que han sido unos días muy ajetreados estos últimos de trabajo periodístico y tal, pero bien, bien, con ganas de seguir escribiendo. Ya estoy con mi segundo libro y un encargo de un tercero, ¿no? Y bueno, Bueno, oye, digo, siempre es interesante el hecho de que cuando ya sacas ese libro ya te han pedido otro, ¿no? Eso implica que hay gente que tiene fe en ti, que por supuesto ha tenido buena acogida. De hecho, es más, el libro que tengo yo, que ahora explicaré un poco de dónde viene, la verdad que decir bueno, está en su segunda edición, por tanto, oye, pues ahí hay un éxito evidente. Bueno, no, Juan Luis y yo nos conocimos en Fuencarral del Pardo, en la Casa del Pueblo, en unas charlas que hicimos sobre Largo Caballero, allí en la Casa del Pueblo, y bueno, pues tuve la jeta, porque siempre lo digo, tengo mucha jeta, de hablar con la gente y decirle, oye, quiero que estés en el programa. Y entonces, pues bueno, se lo dije así tal cual, y él tuvo a bien de aceptar, y pues aquí estamos. La verdad que luego nos hemos visto un par de veces después y siempre estábamos con la cosa de hacer este programa y al final pues bueno, cosas que tiene la vida bueno, pues que al final nos han traído aquí un poquito más tarde, pero oye, bienvenidos, así que estupendo. Este además es un libro. perdona, tú sabes que Richard Capuchichi tiene una frase de que para ser buen periodista hay que ser buena persona, ¿no? O buena gente, ¿no? Yo añadiría, en este caso tú como comunicador, que además de ser buena persona y buena gente, también hay que tener mucha jeta, ¿eh? Con lo cual cumples parte de esos requisitos. Bueno, la verdad que hay que decir que normalmente le echo bastante jeta porque luego pienso que si no lo haces, al final el programa no sale. De hecho, hasta cierto punto hemos tenido la suerte de tener a gente como Luisa Carcedo aquí en este programa o personajes, como Ángel Viñas, que son eminencias en el mundo de la historia y concretamente del tema que vamos a tratar hoy, que es de la guerra civil o el franquismo. Y la verdad que hay que decir que yo en ese sentido estoy contento y no me arrepiento, porque ya no solo es un trabajo para el foro, sino es un trabajo para todos y cada uno de estos oyentes que en algún momento, seguidores del foro o no, van a aprender un poco de historia con nosotros y que creo que es necesario, y sobre todo ese altavoz que muchas veces se nos niega bueno, pues que si hay que echarle jeta, se le echa, desde luego. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta breve entrevista. La verdad que me gustaría comentar que este libro es muy concreto, porque al final hablas de la guerra civil y de la represión, que son temas muy amplios, pero lo centras mucho en Andalucía. Sí, yo soy andaluz, he escrito mucho sobre franquismo, sobre fascismo, sobre la represión franquista, en el ámbito nacional, incluso europeo, ¿no? Sobre los totalitarismos. Pero especialmente, y durante unos años que fui director del Plural en Andalucía, pues me volqué bastante en el ámbito más cercano y en el más querido, que es mi tierra, Andalucía. De ahí que en una primera edición, una primera publicación, extrajera de todo el material que tengo, más el que he hecho es profeso para el libro, la parte dedicada a Andalucía. Con lo cual no descarto que en un futuro ese libro sea ya de ámbito nacional, porque tengo suficiente, un enorme material para publicar, aunque ahora estoy en otros proyectos, también sobre la represión y el franquismo, pero desde una perspectiva eh, más concreta y determinada, y con un encargo sobre la historia de los últimos 50 años del socialismo en Córdoba, ¿no?
Son otros proyectos también bastante específicos, pero no menos interesantes. En el caso de la represión, además, hablas de... O sea, cuando hablamos de represión durante la guerra civil, a mí me parece bastante curioso cómo de manera intencionada por ciertas personas, incluso por ciertos movimientos políticos, se habla de que, bueno, la represión fue prácticamente igual en todos los lados, de un lado, de otro, equiparando a unos y a otros. Y lo cierto es que, como todo lo que no es, vamos, como todos los procesos históricos no son sencillos, tienen muchos matices y desde luego en el caso de la represión, pues según el territorio varía en intensidad y por supuesto en los bandos, ¿no? Porque al final eso hay que decirlo bastante claro. Yo creo que en este caso Julián Casanova es un señor que lo habla muy bien y que habla de que, bueno, que la represión no fue igual en todos los sitios y no porque unos ganaran y otros perdieran la guerra, sino por cosas que van mucho más allá y lo demuestra con los números y lo demuestra también con los datos oficiales, ¿no? Y en este caso es por eso por lo que me parecía tan interesante hablar de represión. Como hablas mucho acerca de la represión en Andalucía o también por ejemplo, en el campo y en la ciudad, ¿cómo fue esta represión en una provincia, vamos, en una región tan grande como lo que es Andalucía? Bueno, yo creo que efectivamente ha citado a Julián Casanova, que da números. Hay más autores, desde Paul Preston, ¿no?, que se atreven a dar cantidades de fusilados, de encarcelados, de represaliados en definitiva, ¿no? Andalucía fue, por distintas razones, mucho más represaliada o bastante más represaliada que otros territorios, ¿no? Teniendo en cuenta que en toda España hubo una represión feroz. ¿Por qué? Y numéricamente se demuestra el número de fusilados, el número de incluso desaparecidos, de fosas comunes, de cárceles y campos de concentración llenísimos, ¿no? Pues lo fue en primer lugar porque el golpe de Estado se inicia en el sur, porque la guerra, como consecuencia de ese fracaso, que hay que hablarlo así, del golpe militar, cuando hablan de que Franco fue un magnífico estratega, digamos que la guerra fue la prolongación de un fracaso enorme que fue el golpe de Estado. Pues entonces la guerra empieza ahí y hay que dar, como decía General Mola, o Preston sobre el General Mola, sobre la exclusión del General Mola, hay que invertir en represión. Hay que ser, entre comillas, malvadamente, perversamente ejemplarizantes, sabiendo que la guerra iba a continuar por Extremadura, por Madrid, por el norte, y entonces había que acallar, asustar a cualquier foco de rebelión. Eso por un lado, y en segundo lugar porque en Andalucía hay un movimiento jornalero, hay un movimiento obrero, hay un movimiento también anarquista importante y de la izquierda en general que le opone resistencia. Yo creo que posiblemente, por eso a mí me gusta más, y lo comparto con otros autores, hablar de la guerra de España más que de la guerra civil, porque es la primera vez que el pueblo se enfrenta al fascismo y al totalitarismo, ¿no? Y esas son algunas de las razones. Habría más razones, razones estratégicas, razones de estar, incluso de dilatar la guerra en Andalucía. Y después, bueno, hay fenómenos como la figura siniestra, genocida, asesina de Queipo de Llano. Queipo de Llano, mano derecha de Franco, porque no podemos utilizar a Queipo de Llano para exculpar a Franco de la represión, ¿no? Es un personaje maldito, un personaje borracho, un loco al frente de una capitanía, de una región militar, donde había que invertir en represión. Y este señor era cruelmente perverso y, bueno, ya sabemos sus proclamas en la radio. Desde luego, también es importante destacar, por ejemplo, la represión en los núcleos urbanos. En el caso de Sevilla, la mencionas en el libro, me parece interesante el hecho de que durante los primeros días de la guerra civil hubo un levantamiento en contra del levantamiento, o sea, es decir, que los sindicatos, partidos políticos en los barrios de Sevilla, que además son barrios populares a día de hoy, resistieron durante un tiempo muy, muy pequeño, claro, a un ejército totalmente armado, hubo una oposición feroz también, ¿no? Has hablado de la represión en el campo y en el caso de Andalucía a mí me parece equiparable al de Extremadura, ¿no? Donde también hay un movimiento prácticamente similar
de jornaleros que incluso se levantan en el propio 36 antes de la guerra, ¿no? Contra, bueno, pues para mejorar sus condiciones de vida. Y ya digo, me parece que, bueno, también es importante destacar cómo fue lo que es la represión en las ciudades. No sé si nos pudieras hablar un poquito acerca de ello. Sí, sí, la represión tuvo diferentes características. En Sevilla fue, digamos, un enfrentamiento cara a cara, ¿no? Callejero, un levantamiento militar y con armas los trabajadores, los obreros salieron a la calle. Incluso en algún momento determinado, porque la batalla de Sevilla, por denominar de algún nombre, era importante, tienen refuerzos de mineros de Huelva, ¿no? Que por cierto son fusilados a 200 metros donde ha estado en las tapias cerca de la Macarena, de la Basílica donde estuvo enterrado, quien los mandó fusilar, ¿no? A esos mineros que venían en apoyo de Sevilla. Otras zonas como Málaga tienen otras características. Málaga será siempre recordada por la desbandada, algo derivado del mismo personaje, ¿no? De Pipo de Llanes, el que avisaba de que iba para allá, una Málaga que estaba desarmada y huyen 350.000 personas, son los últimos datos, y mueren en el camino, son asesinadas o mueren de hambre, de fallecimiento, asesinados de manera indirecta, evidentemente, unas 6.000 ya con los últimos datos. Córdoba será recordada por esa red enorme de campos de concentración en el norte, en Córdoba capital, en el sur, donde se torturaba y se trataba a los represaliados de una manera feroz, bueno, como en Sevilla, campo de concentración, Canal de los Presos, con posteriores asesoramientos de dirigentes de la Gestapo, ¿no? O sea, como una especie de, igual que Guernica o la desbandada fue un experimento para después utilizarlo Hitler. También los campos de concentración fueron eso también, en Andalucía y en España en general, pero sobre todo en Andalucía. Y bueno, hablando de la desbandada que has mencionado ahora, bueno, hemos hablado, bueno, has hablado ya sobre ella, pero es uno de los, en tu opinión, es uno de los hechos más olvidados de la guerra, porque al final se habla de mucho, bueno, en Andalucía quizá no, pero en el resto de España, cuando tú hablas sobre la guerra civil española, en cuanto a la represión, prácticamente lo que se nos viene a la mente es Paracuellos y muchas veces la ciudadanía no sabe lo que fue la desbandada y yo no sé si esto se está intentando recuperar por parte de instituciones públicas o de asociaciones allí en Andalucía o bueno, no sé si nos pudieras hablar un poco acerca de esto y cuál es tu opinión acerca de ese olvido, ¿no? Que es prácticamente, bueno, es eso, es consecuencia bueno, pues de que no se ha querido recordar. La desbandada es cierto que ha habido un olvido enorme, un enterramiento del hecho, ¿no? Y obedece, pero también, incluso o sobre todo, en la propia Málaga y en la propia Andalucía. Y obedece a unas razones que yo concreto en que la represión fue tan feroz, enormemente más grave que, por ejemplo, que Guernica, que fue inmortalizada por Picasso, pero que fue muchísimo más grave la desbandada. La represión fue tan feroz, repito, que la propia derecha posterior, el propio franquismo, e incluso los inicios de la democracia, yo creo que hasta los años 90, la derecha no quería hablar de ello. Porque yo digo de una manera un poco popular, porque se pasaron de frenada. Ellos mismos reconocían que se pasaron en su entender, ¿no? Para mí fue un genocidio auténtico, ¿no? Pero fue tan grave que hasta ellos mismos no querían hablar de ello. Y por parte de la gente de izquierda, por parte de los herederos de los republicanos, no se quería hablar porque había un falso complejo que se puede explicar que no tenía motivo para haberlo, de que 350.000 personas huyeron, dejando Málaga desarmada y sobre todo como una especie de miedo, claro. Si es que eran niños, mujeres, abuelos, abuelas, fundamentalmente, que huían de un hecho constatado, y es que
las tropas de los moros, digo los moros porque así lo denominaba el ejército, de Queipo de Llano y de las tropas nacionales, venían adelantando verbalmente el propio general Queipo de Llano, siniestro personaje, de que iban a cortar cabezas, de que iban a violar mujeres, de que iban a vengarse, ¿no? Y entonces, ante una Málaga que se sabía que no se podía defender, pues emprendieron lo que humanamente es lógico. Muchos hombres se quedaron, lo pagaron con su vida, pero una égira, una diáspora, un éxodo enorme que se quiso olvidar. A partir del año, de principio de 2000 va bien incluso. Empiezan movimientos a reivindicarlo, a recordarlo, a hacer anualmente una marcha, a relatar los hechos como fueron y empieza no solamente a reivindicarse, sino a conocerse, algo que mucha gente en Málaga, unos callaban y otros desconocían, ¿no? Yo me temo que tal como está la composición política en Málaga, tal como está la composición política en Andalucía, volvamos a tener otro apagón informativo. Lo que ocurre es que ya son muchos los historiadores, son muchos los periodistas, son muchos los libros en los que venimos trabajando y explicando ya lo que ocurrió, ciertamente. Y bueno, la verdad es que también en este libro comentas, por ejemplo, hechos que son también desconocidos, como el caso de las 17 rosas de Guillena, porque nosotros, bueno, en muchos casos se conocen las 13 rosas, ya sea por la película o bueno, por las propias reivindicaciones que se hacen desde las asociaciones de memoria sobre estas militantes. Pero bueno, háblanos un poquito acerca de estas 17 rosas y el por qué crees que también es un episodio de estos que no se recuerda, porque al final es algo que es interesante, que hubo más 13 rosas, en este caso 17, en otros territorios de la península. Sí, hubo muchas más rosas, desgraciadamente, rosas marchitadas en plena juventud, ¿no? Las 17 rosas de Guillena, como tú acabas de decir, pero también están las 16 rosas de Zufre en Huelva. También fuera de Andalucía están las rosas del Molinar, en Baleares, y el caso de muchas mujeres individualmente, asesinadas, represaliadas, torturadas, violadas. Y es un tema que a mí especialmente me interesa, el tema de la represión de la mujer, porque de la represión política y violencia cometida por el franquismo, por los fascistas contra la mujer, y el papel que la mujer jugó tanto en la guerra, porque hubo más de 700 mujeres en el frente, ¿no? Y hubo muchas mujeres también fusiladas. Hay un relato, el hecho de mi libro, en la factura de la democracia, de Encarnación Magaña en Almería, una chavala con 20 años, ¿no? Nucleaba un grupito. Ya fue en el año 40 y tanto, o sea, el dictador llevaba un tiempo en el poder, ¿no? Que fue fusilada junto con otro grupo simpatizante de la FA y anarquista de la CNT por oponerse al franquismo y a Hitler ya, ¿no? Editaban lo que se llamaba el Parte Inglés, ¿no? Un boletín contra Franco, sin delitos ningún tipo de sangre, simplemente por ser activista la fusilaron. O sea, hay muchas rosas, que hablaba antes la de Guillena, yo hablaba con una bisnieta de una de las fusiladas, ¿no? Lucía Socam, y ella me comentaba que a su bisabuela la mataron porque sabía leer y leía obviamente prensa republicana y tenía unas ideas, ¿no? Y a otras, las mujeres de Zufre en Huelva las mataron porque sus maridos estaban en la guerra, eran rojos, eran gente de izquierda, y las mataron, así de fácil. Y otra gente porque pensaban que albergaban a los maquis por la noche en otros sitios, ¿no? Le quitaron el patrimonio, porque a las mujeres, después del éxito, del triunfo, no me gusta la palabra éxito, del golpe y del final de la guerra, siguen siendo reprimidas porque se las molesta, se las llama a los cuartelillos, se les quita su trabajo, se les quita su patrimonio, las maestras son despojadas de su puesto de trabajo, aparte de
de muchas exiliadas, ¿no? Las mujeres tuvieron una prolongación de la represión y ese es un tema en el que yo estoy trabajando ahora, porque me parece que si la memoria es justa, es justo recordarla, reivindicarla, la desmemoria de la memoria de las mujeres hay que relanzarla y ponerla en el valor que tienen, ¿no? Hace además poco estuvimos hablando sobre las mujeres de la República con un documental muy interesante que hizo la Unión General de Trabajadores hace pues ya unos años. Pero me llamó mucho la atención el tema y creo que es algo de lo que se podría hablar más adelante, pues un poco sobre la represión de las mujeres durante la guerra. Hemos hablado de las mujeres en el maquis o de las mujeres en otros, digamos, ámbitos, e incluso en la República, pero no justo en torno a la guerra civil y el franquismo, ¿no? Y bueno, la verdad que, claro, el franquismo estuvo gobernando España pues 40 años. La verdad es que es desde luego un periodo muy largo que al final nos deja, bueno, pues unas herencias, ¿no? Hicieron un expolio generalizado del país a través de las instituciones y de la propia familia de Franco. Y bueno, pues mi pregunta es un poco si hemos visto que en Galicia, por ejemplo, estaba el Palacio de Imeirás, bueno, qué herencias quedan o qué expolio hizo el franquismo en Andalucía, porque desde luego hay unos cuantos casos y son también bastante importantes. Hizo expolios individuales, como te he comentado, ¿no? Quitaron casas, quitaron tierra, despojaron de sus trabajos a mucha gente, pero hubo patrimonio, ¿no? El caso posiblemente más emblemático, más vergonzoso, sería lo que yo denomino el otro paso de Miraz andaluz, ¿no? El cortijo de Gambozaz, ¿no? En Sevilla, en la zona más fértil, cerca entre la Expo 92 y la zona de Camas, ¿no? Hay una zona fértil para naranjos, para frutales, para mucho cultivo. Y entonces, en aquella época, había un empresario avanzado, ¿no? Que tenía las tierras, las cultivaba, les pagaba bien a los trabajadores, tenía maquinaria. Bueno, pues este hombre, después del alzamiento y del golpe de Estado y después de la guerra, a este hombre le quitan las tierras que tiene, inmensas, con un mecanismo que era muy común en el franquismo, que era una especie de recolecta, ¿no? Entre los trabajadores, entre los funcionarios de la Diputación, del Ayuntamiento, le ponen un justiprecio vergonzoso, o sea, se la roban, y con un supuesto pago de los trabajadores de Sevilla, los funcionarios, se lo expropian con no un justiprecio, sino un indigno precio, se lo roban. Yo conozco ahora una viñeta de esta familia, ¿no? Que me está contando cosas. Y se quedan y se lo dan al general Queipo de Llano, en agradecimiento por liberar Sevilla y liberar a Andalucía de los rojos, ¿no? Ahí viene porque el general Queipo de Llano pues, tenía un buen sueldo como militar, pero no era un millonario. Entonces Queipo de Llano pasa a ser un hacendado, un terrateniente. Con el tiempo se crea una especie de tapadera que se llama Fundación Queipo de Llano para ayudar a los niños. Mentira, falso. Y los administradores y los responsables de esa fundación y de ese cortijo y de esas tierras son los actuales herederos de Queipo de Llano, ¿no? Curiosamente, Justicia Divina, creo que el nieto del hombre de este empresario al que le robaron y le expoliaron sus tierras, fue el primer diputado comunista por Málaga en el año 77, en las primeras elecciones. Hay, por cierto, una plataforma, como se hizo con el paso de Miraz, que está luchando, está trabajando y yo espero que tengan justa recompensa, que la historia haga justicia y la justicia haga historia, ¿no? Reivindicando que ese paso de Miraz del sur vuelva, en este caso, pues, a su familia, o en todo caso al pueblo. Claro, que esté en las manos de las que nunca tenía que haber salido. También, por supuesto, esta herencia se ve también en la cultura, ¿no? Al final, estos regímenes que lo impregnan todo y que desde luego
digamos, hacen del territorio suyo. También, por supuesto, imponen sus, digamos, no voy a decir creencias, sino sus reglas ideológicas a la cultura. Que no, vamos, ¿cuáles son estas, o qué se te viene a la cabeza cuando te hablan de esta cultura impuesta por el franquismo? Mira, yo en mi libro, en La factura de la democracia, tengo un buen apartado hablando del franquismo sociológico, ¿no? Y eso no es exclusivo de Andalucía, eso es exclusivo de toda España, ¿no? 40 años sin democracia, 40 años de evangelización, 40 años de un poder de la Iglesia omnímodo, 40 años de adoctrinamiento, 40 años después de una guerra, con vencedores y vencidos, de instituciones, de relatos, hace que cuando llega la democracia, bueno, la gente, todo, yo creo que nos alegramos, buena parte de los españoles nos alegramos y nos convertimos, los que no lo eran, ¿no?, en demócratas y lo asimilan, pero ese líquen adherido y que no se limpió totalmente durante la transición, no se le dio esa espátula limpiadora, sigue adherido en comportamiento muchas veces en personas que se consideran incluso de izquierda, ¿no? Hay un machismo sociológico, igual que hay un franquismo sociológico, igual que hay un catolicismo sociológico, ¿no? Hay un moralismo franquista. Y es muy difícil, eso está en los comportamientos. Yo creo que es una cuestión, pensaba que era una cuestión que desaparecerá según van cambiando las generaciones, ¿no? Pero la realidad actual mundial, en Brasil, en Estados Unidos, el trumpismo, el bolsonarismo, las democracias recortadas en Hungría y en Polonia. Ahora estoy leyendo un libro muy interesante. ¿Por qué mueren las democracias? Que haya en España vicepresidentes de gobierno autónomo auténticamente fascistas, que haya 53 diputados fascistas, que va a haber mucho gobierno autónomo y muchos ayuntamientos donde la derecha supuestamente democrática y liberal se va a tener que plegar a pactos con la extrema derecha. Ese conjunto en toda España, ese relato que está triunfando, hace que el discurso, eso que yo llamaba el franquismo sociológico, de otra manera, de otra forma, esté triunfando, ¿no? Con lo cual los demócratas, los historiadores, los periodistas, los ciudadanos, las personas que votan en la urna, que es un porcentaje importante, y es la mayor arma para combatir. Los que somos demócratas combatimos con urna, con diálogo y con palabras, no con amenazas ni con represión. Eso hay que combatirlo, porque si no, las democracias... Voy a poner el ejemplo más cercano. Bueno, está Italia también, ¿no? Pero Italia, hasta que mientras haya fondos europeos, Meloni no, aunque ya enseña la patita, no la enseñará del todo. Pero Hungría o Polonia, ¿no? Hungría o Polonia, vamos a decirlo, si hay parejas homosexuales, se las puede delatar y se las puede encarcelar. En Polonia y en Hungría, los jueces se quitan la composición constitucional y se meten, ya lo hace Trump de manera vitalicia, lo hizo, ¿no?, a jueces afines. Y poco a poco la democracia se va horadando, se va creando déficit. Y una democracia, cuanto más agujeros en términos de déficit le vaya haciendo, al final, ¿qué democracia es? Por eso recomiendo este libro que estoy leyendo ahora, ¿Por qué mueren las democracias?, ¿no?, de dos profesores británicos de gran interés, porque es un proceso y una realidad que a mí me preocupa mucho, que se está viviendo en España, pero si se viviese en España solo podría ser un movimiento aislado, que por asociación con el mundo podría poco a poco eliminarse, pero es que es un proceso global, ¿no? Pues podemos hablar de que en países como la India, por ejemplo, también está ocurriendo la desaparición de determinados comportamientos democráticos para dar paso a otros, ¿no? Es un proceso un tanto preocupante.
De hecho, ese libro del que hablas lo leí el año pasado y me pareció muy interesante, yo también lo recomiendo, voy a aprovechar para decirlo. Sobre todo porque da una serie de, digamos, de reglas sobre, bueno, nos habla un poco de lo que era la democracia en ciertos países, ¿no? Te pone varios ejemplos y bueno, Sí. pues te habla paso a paso de cómo se van erosionando las diversas democracias y cómo pretenden hacerlo ciertos movimientos políticos. Pero bueno, lo cierto es que, lógicamente, en el caso del franquismo queda una herencia sociológica. La verdad que creo que hay alguna que otra ley que viene a atajarlo, pero de momento, bueno, pues no lo hace con éxito. Tanto porque las leyes, como en este caso es la ley de memoria democrática, que además grabamos un programa con José Miguel, que es conocido tuyo, hablando José sobre Miguel, esta. Sí, José José Miguel Miguel. la Bella. Eso es, justo. Hablando sobre vamos, esta nueva ley. Y la verdad que ha tenido mucho éxito y nos han elogiado el programa. Pero bueno, en cualquier caso también, en fin, que hace falta mucho. Hay que recorrer este camino que es muy largo y en el que se comienza ahora, ¿no? Pero bueno, y nada, darte las gracias, Juan Luis. La verdad que creo que esta entrevista ha sido muy interesante. Podríamos hablar más y yo te invito las veces que quieras a este programa, que es bueno, pues un programa en el que, aunque sea con pildoritas, pues vamos intentando lanzar información, historia a las nuevas generaciones y que bueno, en un programa en el que todo lo que sea memoria pues es bienvenido. Y por supuesto, Juan, tú también eres bienvenido. Pues muchísimas gracias. Yo creo que todos aportando nuestro grano de arena, escribiendo columnas, escribiendo libros, teniendo programas como el tuyo, todos, absolutamente todos, sumamos y todos aportamos algo contra este movimiento de intolerancia, de fanatismo, de fake news, que me gustaría, si me lo permiten, bueno, puedo a lo largo de la entrevista haber dado una imagen excesivamente negativa y pesimista, ¿no? Yo tampoco quiero eso, quiero decir que estoy preocupado, pero que bueno, que al final las democracias se impondrán, espero, ¿no? Y que al final, bueno, con Estados Unidos ganó Biden, en Brasil el bolsonarismo, aunque esté dividida la sociedad con Estados Unidos, ganó Lula, que en España todo en torno a la ley de memoria democrática pues, empieza a cambiar con la ley de memoria o la nueva, y que, como decía, un invitado que tú tuviste ilustre como el profesor Ángel Viña, en materia educacional es donde, y la ley lo contempla, es donde podemos cambiar esas actitudes. Y finalmente yo creo que haciendo un ejercicio de conciencia cívica, moral y política, pues votando todas y cada una de las elecciones que haya, de manera que aquellos que defienden la democracia sin ambajes sean los que dirijan los diferentes países donde hay elecciones, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de combatirlo y en ese sentido sí soy optimista. Yo comparto ese optimismo. Yo la verdad que también suelo ser bueno, pues un optimista. La verdad que lamentablemente hay veces que uno se lleva la desilusión, pero bueno, eso no implica que se bajen los brazos. Pues cada lucha la lucha que se pierde es la que uno de los oponentes se retira. Así que nada, Juan Luis, muchísimas gracias. Recomiendo a nuestros lectores adquirir este libro, la fractura de la democracia, y luego, pues por supuesto, también leer a Juan Luis en el plural, que bueno, pues no tiene desperdicio tampoco. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Muchas gracias, un abrazo.